El aire en Toledo parecía más denso de lo habitual, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de romperse. En el despacho donde tantas veces había tejido alianzas y amenazas veladas, Gabriel repasaba mentalmente cada movimiento que había ejecutado en las últimas semanas. No era un hombre que aceptara derrotas, y menos cuando la derrota llevaba el nombre de Beatriz escrito con tinta indeleble sobre un certificado de matrimonio que él necesitaba recuperar a cualquier precio. Había pagado, había cedido, había fingido una calma que no sentía. Sin embargo, lo que más le dolía no era el dinero entregado, sino la certeza de que Beatriz seguía en Toledo, desafiándolo, respirando el mismo aire que él, conservando en su poder la prueba legal que podía destruir su reputación y su margen de maniobra. Aquello no era solo un documento. Era la llave que podía abrir la puerta a su ruina social y profesional. Mientras tanto, en la fábrica, el ambiente tampoco era más tranquilo. Chloe, firme tras su escritorio, sostenía la decisión de readmitir a Merche con una convicción que empezaba a tensar cada rincón del presupuesto. Salazar no tardó en señalar lo evidente. Cada reincorporación tenía un coste, y la situación financiera ya era delicada. Pero Chloe no retrocedía. En su mirada había algo más que responsabilidad empresarial. Había orgullo, y también la necesidad de demostrar que nadie, ni siquiera Gabriel, podía condicionar sus decisiones. A su vez, Marta percibía el peso invisible que pendía sobre ambas. Aunque Digna le había asegurado que don Agustín parecía haber recapacitado, el miedo no desaparecía con una sola conversación. La posibilidad de que el párroco difundiera rumores sobre su orientación seguía latente como una amenaza silenciosa. Marta caminaba por los pasillos con la sensación de que cada mirada podía esconder una sospecha, cada susurro una condena anticipada. Precisamente en ese instante, lejos de la fábrica, la tensión estallaba en el hogar de Nieves y Pablo. La decisión de Mabel de trasladarse a la colonia había abierto una grieta que no era fácil de cerrar. Nieves no soportaba la idea de que su hija no regresara cada noche bajo el mismo techo, la angustia la desbordaba. Pablo, en cambio, defendía que la joven estaba en un lugar seguro y que retenerla sería un error. Entre ambos se interponía el miedo, pero también el orgullo. La colonia representaba mucho más que un simple cambio de domicilio. Para Mabel era independencia, una oportunidad de construir algo propio lejos de la vigilancia constante. Para su madre, era el inicio de una distancia que temía irreparable. La discusión no giraba solo en torno a la seguridad, sino a la incapacidad de aceptar que los hijos crecen y el control se diluye con el tiempo. Por su parte, en la cantina, Tasio encontraba en Salva un confidente inesperado. El trabajo en la fábrica y en la industrial lo absorbía hasta el punto de apenas cruzar palabras con Carmen al final del día. La culpa lo acompañaba como una sombra persistente. No era falta de amor, era incapacidad de equilibrar ambición y vida personal. Y en el fondo, lo sabía. El sacrificio constante podía costarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Unas horas más tarde, el patriarca Damián volvía a enfrentarse a la realidad que más detestaba: la negativa del crédito solicitado. Sin garantías, se negaba a iniciar la producción. La prudencia era su escudo, pero también su obstáculo. El encontronazo con Pablo evidenciaba que no todos compartían su cautela. Algunos veían la inacción como una forma de rendición, otros como una estrategia necesaria para no hundirse del todo. En medio de ese clima de tensiones cruzadas, Gabriel no permanecía inmóvil. Intentó intimidar primero a Chloe, luego a Marta. Sus palabras eran afiladas, calculadas para sembrar inseguridad. Pero ambas mujeres se mantuvieron firmes, conscientes de que cualquier gesto de debilidad sería utilizado en su contra. Aquella resistencia inesperada comenzaba a erosionar la autoridad que Gabriel estaba acostumbrado a imponer. Y cuando acudió a don Agustín esperando respaldo, encontró una negativa que no había previsto. El párroco, preocupado por el bienestar de su parroquia, decidió mantenerse al margen. Para Gabriel, aquello fue una señal inquietante. Sus aliados empezaban a dispersarse. Sin el apoyo moral del sacerdote, su cruzada contra la francesa perdía legitimidad. Sin embargo, el verdadero golpe aún estaba por llegar. Convencido de que podía recuperar el control, Gabriel trazó una nueva estrategia para engañar a Beatriz y obtener el certificado de matrimonio. Fingió conciliación, insinuó acuerdos, prometió soluciones. Pero Beatriz, lejos de caer en la trampa, percibió la maniobra con claridad. Y cuando comprendió la intención de su todavía esposo, endureció su postura.
El encuentro entre ambos no fue un simple intercambio de reproches, fue una batalla de voluntades. Beatriz exigió más dinero, una suma superior a la ya pactada, consciente de que cada día que permaneciera en Toledo incrementaba su poder. Gabriel sintió por primera vez en mucho tiempo que el tablero ya no le pertenecía. La noche cayó sobre la ciudad dejando abiertas demasiadas heridas. En el dispensario, Miguel Salazar había provocado el enfado de un paciente por su trato brusco, y Luz tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara. Aquella escena era un reflejo más del ambiente general. Nervios tensos, palabras que hieren, decisiones precipitadas. Mientras tanto, Mabel descubría las cartas de Salva, escritas con una mezcla de honestidad y desesperación. El enfrentamiento fue inevitable, sin embargo, tras la tormenta, llegó una disculpa sincera que dejó en el aire la posibilidad de un nuevo comienzo. No todo estaba destinado a romperse. Pero en el caso de Gabriel, el horizonte era distinto. La trampa que había urdido se volvía en su contra, y el precio de recuperar el control aumentaba con cada minuto que pasaba. Por primera vez, la sensación de estar perdiendo terreno no era una paranoia, sino una certeza incómoda. Y así, con las piezas dispersas sobre el tablero y demasiadas partidas en juego, el capítulo se adentra en un terreno donde cada decisión tendrá consecuencias irreversibles. Porque en Toledo, la libertad no se conquista sin pagar un precio, y Gabriel está a punto de descubrir que su estrategia puede convertirse en su propia condena. La derrota nunca había sido una palabra que Gabriel aceptara con facilidad. Sin embargo, tras el encuentro con Beatriz, algo comenzó a resquebrajarse en su interior. No era solo la exigencia de más dinero lo que le irritaba, sino la humillación silenciosa de saberse desenmascarado. Había preparado la trampa con precisión jurídica, creyendo que podía manipularla como tantas veces había hecho con otros. Pero Beatriz no era una clienta ni una adversaria circunstancial. Era la mujer que conocía sus sombras más profundas. Mientras caminaba por las calles de Toledo, Gabriel intentaba recomponer su estrategia. Cada paso era una mezcla de cálculo y rabia contenida. Necesitaba recuperar el certificado de matrimonio, pero ahora el precio ya no era económico, era psicológico. Beatriz había descubierto que su poder residía en resistir, en no abandonar la ciudad, en obligarlo a convivir con la amenaza constante de que su doble vida saliera a la luz. En paralelo, en la fábrica, la tensión por la readmisión de Merche comenzaba a generar pequeñas fisuras entre los trabajadores. Salazar, siempre pragmático, veía números donde otros veían justicia. Insistía en que el presupuesto no podía soportar decisiones impulsivas. Pero para Chloe, aquella readmisión era una cuestión de principios. No se trataba solo de reincorporar a una empleada, sino de demostrar que la fábrica podía corregir errores sin ceder ante presiones externas. A su vez, Andrés no tardó en protagonizar un nuevo enfrentamiento con Pablo. Las medidas que éste exigía contra los camioneros le parecían abusivas y desproporcionadas. Andrés veía en esas decisiones un intento de imponer autoridad a cualquier precio, incluso si eso implicaba romper la frágil confianza con quienes sostenían la logística del negocio. La discusión no fue un simple intercambio de argumentos, fue el reflejo de dos visiones opuestas sobre el liderazgo. Mientras tanto, Digna buscaba a Marta con una serenidad que contrastaba con el torbellino emocional de su sobrina. Le transmitió que don Agustín parecía haber recapacitado, que no supondría un problema para ella ni para Chloe. Sin embargo, Marta no podía desprenderse del temor que la acompañaba desde que supo que el párroco conocía su orientación. No era solo el miedo al juicio religioso, sino al eco social que podría desencadenarse en una comunidad tan pequeña. En la cantina, el cansancio de Tasio se hacía visible incluso en su forma de sentarse. Compartía con Salva la sensación de estar siempre llegando tarde a su propia vida. El trabajo entre la fábrica y la industrial lo absorbía hasta el punto de que apenas encontraba momentos para Carmen. No era indiferencia, sino agotamiento, y aún así, sabía que el amor no sobrevive únicamente con buenas intenciones. Unas mesas más allá, el murmullo de otros trabajadores servía de telón de fondo a una realidad que nadie podía ignorar. La negativa del crédito seguía siendo una losa pesada. Damián, firme en su postura de no iniciar producción sin garantías, parecía dispuesto a asumir la impopularidad de su decisión. Para él, el riesgo no era una aventura, sino una amenaza real que podía arrastrar a todos al abismo. Precisamente en ese instante, el tablero de ajedrez que compartían Damián y Andrés se convirtió en una metáfora silenciosa de lo que ocurría fuera del juego.
Las piezas avanzaban con cautela, cada movimiento medido. Tasio, observando desde cierta distancia, sintió un impulso inesperado: aprender a jugar. No era solo curiosidad, sino la necesidad de comprender mejor las estrategias que dominaban su entorno. Por eso buscó a Paula y le pidió ayuda. Pero Paula, consciente de los rumores y advertencias, decidió mantener distancia. No quería convertirse en motivo de habladurías ni alimentar confusiones que pudieran afectar a Carmen. Su negativa fue amable, pero firme, y en esa distancia, Tasio percibió algo que iba más allá del rechazo. La confirmación de que debía reordenar sus prioridades antes de perder más de lo que imaginaba. Mientras tanto, en el dispensario, la escena entre Miguel Salazar y el paciente enfadado dejó al descubierto la fragilidad emocional de todos. Miguel, tenso por los conflictos acumulados, respondió con brusquedad. El paciente se sintió humillado. Luz, interviniendo con serenidad, recordó que la medicina no solo exige conocimiento, sino empatía. Aquellas palabras no eran una reprimenda pública, sino un recordatorio necesario en tiempos de nervios desbordados. En otro rincón de la ciudad, Mabel sostenía entre sus manos las cartas de Salva, descubiertas casi por casualidad. Cada línea revelaba una vulnerabilidad que no esperaba. El enfrentamiento fue inevitable, cargado de reproches y heridas antiguas. Sin embargo, tras la tormenta llegó una disculpa sincera. Salva reconoció sus errores sin excusas, y aunque nada quedó resuelto del todo, algo cambió en la mirada de ambos. Por su parte, Gabriel no dejaba de moverse. Intentó una vez más acercarse a Chloe y a Marta, insinuando consecuencias, dejando caer amenazas veladas. Pero la firmeza de ambas mujeres se convirtió en un muro inesperado. No temblaron, no cedieron. Esa resistencia comenzaba a inquietarlo más que cualquier oposición frontal. Y cuando recordó la negativa de don Agustín, comprendió que su red de apoyos se estaba debilitando. El sacerdote había decidido proteger su parroquia antes que implicarse en una cruzada personal. Para Gabriel, aquello era una traición silenciosa, un abandono que no había previsto en sus cálculos. Al caer la tarde, el abogado se encontró solo en su despacho, rodeado de documentos que ya no le ofrecían seguridad. La trampa que había urdido contra Beatriz no solo fracasó, fortaleció la posición de ella. Ahora la exigencia económica era mayor, y el margen de maniobra, menor. La ciudad parecía avanzar con normalidad, pero bajo esa apariencia latía una tensión creciente. Las decisiones empresariales, las discusiones familiares, las lealtades quebradas y las amenazas veladas comenzaban a entrelazarse como hilos de una misma red. Y en el centro de esa red, Gabriel entendía que la partida apenas había empezado. Pero esta vez, las piezas no obedecían únicamente a su voluntad. La madrugada encontró a Gabriel sin descanso. No era insomnio, era cálculo. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro imperturbable de Beatriz, la forma en que había desmontado su engaño con una serenidad casi cruel. Comprendió entonces que su error no fue intentar manipularla, sino subestimarla. Y en ese descubrimiento se gestaba una nueva fase de su estrategia. Si no podía doblegarla con astucia, tal vez tendría que presionarla por otro flanco. Sin embargo, la presión también comenzaba a rodearlo. En la fábrica, Chloe sentía que cada decisión que tomaba era examinada con lupa. La readmisión de Merche no solo era un asunto contable, se había convertido en un símbolo. Algunos empleados veían en ello una señal de justicia restaurada, otros lo consideraban un riesgo innecesario en tiempos inciertos. Chloe lo sabía, pero estaba decidida a sostener su postura aunque eso implicara enfrentar críticas constantes. Mientras tanto, Salazar no abandonaba su postura crítica. Para él, el equilibrio financiero era prioridad absoluta. Su insistencia no nacía del deseo de contrariar a Chloe, sino del temor real a que la fábrica entrara en una espiral de gastos sin respaldo. Sin embargo, la tensión acumulada empezaba a filtrarse en cada conversación, volviendo más ásperas las palabras y más frágiles las alianzas internas. Por su parte, Marta intentaba concentrarse en el trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a la conversación entre Digna y don Agustín. El hecho de que el párroco hubiera decidido dar un paso atrás no significaba que el peligro hubiese desaparecido. En un entorno donde las habladurías podían expandirse con rapidez, el silencio del sacerdote era un alivio temporal, no una garantía definitiva. Precisamente en ese contexto de incertidumbre, la discusión entre Andrés y Pablo volvió a encenderse. Las medidas severas hacia los camioneros seguían generando fricción.
Andrés no soportaba la idea de que la autoridad se impusiera mediante amenazas o sanciones excesivas. Pablo, en cambio, defendía que la disciplina era necesaria para evitar desórdenes mayores. Lo que en apariencia era un desacuerdo laboral escondía una pugna más profunda por el control y la visión del futuro. En la colonia, Mabel empezaba a adaptarse a su nueva rutina, aunque la tensión con sus padres aún pesaba en su ánimo. La independencia tenía un sabor agridulce. Había ganado espacio propio, pero también una distancia emocional que no era fácil de gestionar. Las cartas descubiertas de Salva seguían resonando en su interior, recordándole que las decisiones personales rara vez afectan a una sola persona. A su vez, Salva cargaba con la vergüenza de haber sido descubierto. Su disculpa había sido sincera, pero sabía que las heridas no cicatrizan al instante. La honestidad tardía no borra el daño causado, y mientras intentaba recomponer el vínculo con Mabel, también debía sostener su amistad con Tasio, quien atravesaba su propia tormenta marital. En otro frente, el ajedrez seguía siendo una metáfora silenciosa. Damián movía las piezas con paciencia, consciente de que cada avance podía implicar un sacrificio. Andrés, observando, comprendía que el patriarca no improvisaba, calculaba. La negativa del crédito había dejado claro que el riesgo debía medirse con frialdad. Pero esa prudencia empezaba a generar impaciencia entre quienes deseaban acción inmediata. Unas horas más tarde, en el dispensario, Miguel Salazar reflexionaba sobre la intervención de Luz. La reprimenda no fue pública ni humillante, pero sí lo suficientemente clara como para incomodarlo. Reconocía que la presión externa estaba afectando su trato con los pacientes. Y aunque su carácter era firme, comprendía que la empatía no podía sacrificarse en nombre del estrés. Mientras tanto, Gabriel decidió cambiar de enfoque. Si no podía recuperar el certificado mediante engaño, quizá debía explorar el terreno emocional. Pensó en la posibilidad de apelar al pasado compartido con Beatriz, a los años en que aún existía una apariencia de complicidad. Pero incluso esa idea le resultaba frágil. La mujer que tenía enfrente ya no respondía a recuerdos, sino a realidades concretas. La ciudad seguía su curso cotidiano, pero cada personaje parecía avanzar sobre una cuerda tensa. Tasio, intentando aprender ajedrez con la ayuda de Paula, percibía que no todo puede resolverse con estrategia. La distancia que ella imponía no era frialdad, sino prudencia, y en ese gesto, Tasio entendió que debía reparar primero su vínculo con Carmen antes de buscar distracciones. Al caer la tarde, Gabriel volvió a cruzarse con Beatriz. Esta vez no hubo amagos de conciliación ni promesas veladas, solo una negociación cruda. Ella elevó la cifra exigida con una serenidad que desarmaba cualquier intento de intimidación. Sabía que él necesitaba ese documento más de lo que estaba dispuesto a admitir. El abogado comprendió entonces que la partida no era únicamente económica. Se trataba de poder, de control, de reputación, y por primera vez, la sensación de vulnerabilidad se infiltró en su mente con una claridad insoportable. Porque en Sueños de libertad, las trampas no siempre atrapan al enemigo previsto. A veces, quien las tiende termina atrapado en su propio diseño. Y Gabriel empieza a vislumbrar que la red que tejió con tanto cuidado puede cerrarse sobre él más rápido de lo que imaginaba. El desgaste comenzaba a notarse en todos, pero en Gabriel se transformaba en algo más oscuro, una obsesión. La imagen de Beatriz sosteniendo el control de la situación lo perseguía incluso cuando fingía normalidad frente a los demás. Había construido su reputación sobre la idea de que siempre tenía una salida, un recurso oculto, una carta final. Sin embargo, esta vez el margen se estrechaba peligrosamente. Lejos de admitir derrota, decidió endurecer su postura. Si Beatriz pretendía elevar el precio, él buscaría debilitar su posición desde otro ángulo. Pero el problema era evidente. Ella ya no temía sus amenazas. Permanecer en Toledo, resistir el dinero, llamar incluso a Álvaro para que regresara, había sido una declaración de guerra silenciosa. Gabriel entendía que su adversaria no solo quería dinero, quería demostrarle que podía desafiarlo sin temblar. Mientras tanto, en la fábrica, el conflicto por la readmisión de Merche comenzaba a tener consecuencias prácticas. Las cifras no mentían, y Salazar lo recordaba en cada reunión. Chloe, sin embargo, sostenía su decisión con una firmeza que no dejaba espacio a la duda. Sabía que retroceder ahora sería admitir que sus principios eran negociables, y en un entorno donde tantos intentaban imponerle límites, aquello era inaceptable.
A su vez, Marta observaba cómo la presión externa se entrelazaba con sus propios miedos. Aunque Digna le transmitía tranquilidad respecto a don Agustín, el temor seguía ahí, latente. La posibilidad de que su vida privada se convirtiera en tema de conversación pública era una amenaza que no desaparecía con una simple promesa de discreción. Marta comprendía que su libertad dependía tanto de su valentía como del silencio ajeno. En otro escenario, la tensión familiar entre Nieves y Pablo no se disipaba. La ausencia de Mabel en casa dejaba un vacío tangible. Nieves recorría las habitaciones con la sensación de que algo esencial se había desplazado. Pablo, aunque mantenía su postura racional, empezaba a preguntarse si la distancia no estaría creando una fractura más profunda de lo previsto. Ambos defendían su amor por la hija, pero desde perspectivas irreconciliables. Mientras tanto, en la colonia, Mabel intentaba afirmarse en su decisión. La independencia implicaba responsabilidades que empezaban a revelarse con crudeza. Las cartas de Salva, descubiertas y confrontadas, seguían flotando entre ambos como un recordatorio de que las emociones no se resuelven con mudanzas. Aunque la disculpa fue sincera, la confianza requería tiempo para recomponerse. Por su parte, Tasio sentía el peso acumulado de cada compromiso incumplido con Carmen. El ajedrez que intentaba aprender con Paula se convirtió en algo más que un juego. Observando las piezas comprendió que, como en el tablero, cada decisión implica renunciar a algo. Paula, al mantener la distancia, no hacía sino reforzar una verdad incómoda. No podía refugiarse en distracciones mientras su matrimonio se debilitaba. Precisamente en ese clima de tensiones cruzadas, Andrés volvió a cuestionar a Pablo por su dureza con los camioneros. El enfrentamiento ya no era solo profesional, empezaba a teñirse de resentimiento personal. Andrés veía en esas medidas una forma de imponer miedo, no respeto. Y aunque Pablo defendía la necesidad de firmeza, la división interna comenzaba a ser evidente. En el dispensario, Miguel Salazar trataba de recomponer su imagen tras el incidente con el paciente. La intervención de Luz no solo evitó un conflicto mayor, sino que dejó claro que la humanidad debía prevalecer incluso en momentos de presión. Miguel, acostumbrado a la eficiencia, entendió que la empatía no era una debilidad, sino una herramienta indispensable. Pero el eje del capítulo regresaba inevitablemente a Gabriel. Tras evaluar sus opciones, decidió enfrentar a Beatriz con una mezcla de frialdad y aparente resignación. No habría súplicas ni amenazas abiertas. Solo una negociación directa. Ella, consciente de su ventaja, sostuvo la mirada sin vacilar. El nuevo monto exigido no era casual, era un recordatorio de que el tiempo jugaba a su favor. Gabriel comprendió entonces que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que su situación se filtrara a otros ámbitos. La reputación que tanto había cultivado podía resquebrajarse con una sola revelación. Y aunque intentaba mantener el control, la sensación de vulnerabilidad se infiltraba en sus pensamientos con una claridad inquietante. La noche avanzó sobre Toledo como un telón que no logra ocultar lo que sucede tras bambalinas. En cada hogar, en cada despacho, en cada rincón de la fábrica, se acumulaban decisiones pendientes y tensiones no resueltas. El crédito negado, las disputas laborales, las heridas emocionales y las amenazas veladas se entrelazaban como piezas de un mismo engranaje. Y en el centro de todo, Gabriel entendía que su trampa ya no era un plan perfecto, sino un arma de doble filo. La estrategia que diseñó para recuperar el control empezaba a volverse en su contra. Porque en esta partida, cada movimiento que pretende asegurar la victoria puede acelerar la caída. El día siguiente amaneció con una calma engañosa, como si Toledo contuviera la respiración antes de un desenlace inevitable. Gabriel llegó temprano a su despacho, decidido a no dejar que la incertidumbre lo dominara. Había pasado la noche revisando cuentas, propiedades, posibles movimientos financieros. Si debía pagar más a Beatriz, lo haría, pero no sin asegurarse de que esa concesión fuera el último capítulo de aquella pesadilla. Sin embargo, en el fondo sabía que no se trataba solo de dinero. Beatriz ya no actuaba movida únicamente por necesidad económica. Había en su postura una determinación distinta, casi moral. Permanecer en la ciudad, rechazar acuerdos previos, elevar la cifra exigida, todo apuntaba a una intención de enfrentarlo sin miedo. Y eso era lo que más lo descolocaba. La pérdida de su capacidad para intimidar. Mientras tanto, en la fábrica, la presión económica comenzaba a sentirse con mayor claridad. Salazar presentó nuevas cifras que reflejaban la fragilidad del presupuesto.
La readmisión de Merche, aunque justa desde el punto de vista humano, implicaba reajustes que no todos estaban dispuestos a aceptar. Chloe escuchó en silencio, consciente de que cada argumento era válido, pero también decidida a no permitir que la justicia laboral se convirtiera en moneda de cambio. A su vez, Andrés insistía en cuestionar las medidas de Pablo respecto a los camioneros. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Algunos trabajadores empezaban a percibir una división interna en la dirección, y esa fractura podía convertirse en un problema mayor si no se manejaba con cuidado. Andrés defendía la necesidad de diálogo, Pablo sostenía la firmeza como única garantía de orden. En el hogar de Nieves, el silencio se hacía más pesado que cualquier discusión. La ausencia de Mabel no solo era física, era emocional. Nieves empezaba a dudar si su oposición inicial había sido la mejor estrategia. Pablo, aunque mantenía su postura, comprendía que la independencia de su hija estaba marcando un antes y un después en la dinámica familiar. En la colonia, Mabel intentaba centrarse en su nueva vida, pero la conversación pendiente con Salva seguía latente. Tras la disculpa, ambos habían decidido darse un margen, aunque ninguno sabía con certeza qué significaba eso. La confianza no se recompone con una sola promesa, requiere constancia, y ambos lo sabían. Por su parte, Tasio tomó una decisión silenciosa. Comprendió que debía reorganizar su tiempo, reducir horas si era necesario, buscar un equilibrio real con Carmen. No podía seguir justificando su ausencia con responsabilidades laborales. El ajedrez le había enseñado algo inesperado. No todas las piezas pueden sacrificarse sin consecuencias. Precisamente en ese clima de replanteamientos personales, Miguel Salazar intentaba enmendar su trato con los pacientes en el dispensario. La intervención de Luz había sido un toque de atención que no ignoró. Empezó a moderar su tono, a escuchar más antes de responder. Era un cambio sutil, pero necesario en medio de tanta tensión acumulada. Pero el núcleo del conflicto seguía concentrándose en el enfrentamiento entre Gabriel y Beatriz. El abogado solicitó un nuevo encuentro, esta vez en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. No buscaba escándalo, sino resolución. Cuando se encontraron, la atmósfera estaba cargada de una tensión contenida. Beatriz no retrocedió, expuso con claridad su nueva exigencia económica, dejando claro que no aceptaría menos. Gabriel intentó negociar, apelando a la lógica, a la conveniencia mutua, incluso a la reputación compartida. Pero cada argumento parecía rebotar contra una muralla invisible. Beatriz ya no jugaba en su terreno. Su serenidad era una forma de poder que él no lograba quebrar. Unas horas más tarde, Gabriel regresó a su despacho con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que cada día que Beatriz permaneciera en Toledo incrementaba el riesgo. Y sin el respaldo firme de don Agustín, su margen de influencia social era menor. La negativa del sacerdote a seguir apoyándolo había sido un golpe que todavía dolía. En la fábrica, Marta percibía que el ambiente general estaba cambiando. La firmeza de Chloe frente a Gabriel, la postura crítica de Salazar, las discusiones entre Andrés y Pablo, todo parecía anunciar un punto de inflexión. La estabilidad que habían intentado preservar comenzaba a tambalearse bajo el peso de tantas tensiones simultáneas. La tarde avanzó con conversaciones inconclusas y decisiones aplazadas. Cada personaje parecía al borde de un movimiento decisivo. En ese contexto, Gabriel comprendió que su estrategia debía redefinirse por completo. La trampa inicial había fracasado. Ahora necesitaba una salida que no lo dejara expuesto. Pero quizá el mayor cambio no estaba en sus planes, sino en su percepción. Por primera vez, aceptaba que no controlaba todas las variables. Beatriz no era una pieza manipulable, Chloe y Marta no cedían a la intimidación, y don Agustín había optado por la neutralidad. La partida seguía abierta, pero el equilibrio se había alterado. Y en esa alteración, Gabriel empezaba a sentir que la libertad que tanto defendía podía convertirse en su propia cárcel si no encontraba una forma de recuperar el control sin destruirse en el intento. La sensación de inestabilidad ya no era una impresión aislada, sino una corriente subterránea que recorría cada espacio de Toledo. Gabriel comenzaba a percibir que el tiempo, ese aliado invisible en tantas otras ocasiones, ahora jugaba en su contra. Cada día que Beatriz permanecía en la ciudad reforzaba su posición, y cada intento fallido de negociación debilitaba la suya. En su despacho, el abogado revisó nuevamente los documentos relacionados con su matrimonio. El certificado no era solo un papel, era la prueba tangible de una verdad que había preferido mantener oculta.
Comprendía que, si aquella información salía a la luz, no solo afectaría su imagen pública, sino también su autoridad moral frente a quienes intentaba intimidar, como Chloe y Marta. Mientras tanto, en la fábrica, la tensión económica se mezclaba con una creciente inquietud laboral. Salazar insistía en que las decisiones debían medirse con precisión quirúrgica. La readmisión de Merche había sido un gesto firme, pero el presupuesto seguía siendo limitado. Chloe, aunque consciente de las dificultades, no estaba dispuesta a retroceder. En su interior había una convicción inquebrantable. Ceder ahora significaría validar las presiones externas que buscaban doblegarla. A su vez, Marta observaba con atención cada movimiento de Gabriel. La negativa de don Agustín a seguir respaldándolo le ofrecía un respiro, pero no una garantía absoluta. Sabía que el abogado no era hombre de abandonar una cruzada sin intentar un último movimiento. Esa incertidumbre le impedía relajarse por completo, aunque trataba de mantener la compostura ante los demás. Precisamente en ese contexto, el enfrentamiento entre Andrés y Pablo alcanzó un punto de mayor tensión. Las medidas contra los camioneros empezaban a generar rumores de posibles protestas. Andrés advertía que imponer disciplina sin diálogo podría provocar un conflicto mayor. Pablo, sin embargo, defendía que la firmeza era necesaria para evitar el caos. Ambos hablaban de estabilidad, pero desde perspectivas radicalmente distintas. En paralelo, Tasio empezó a notar que su decisión de reorganizar su tiempo no era tan sencilla de aplicar. El trabajo no se reducía por voluntad propia, y las responsabilidades seguían acumulándose. Sin embargo, su intención de recuperar el vínculo con Carmen se hacía más urgente. Comprendía que la distancia emocional podía convertirse en una grieta irreparable si no actuaba pronto. En la colonia, Mabel se enfrentaba a su propia prueba de madurez. La libertad recién adquirida implicaba asumir errores y decisiones sin el respaldo inmediato de sus padres. La conversación pendiente con Salva evolucionaba lentamente, marcada por cautela y honestidad. Ambos sabían que no podían volver atrás, pero tampoco querían repetir los mismos fallos. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel Salazar intentaba aplicar el consejo implícito de Luz. Escuchaba con más atención, moderaba su tono, y aunque el cambio era sutil, comenzaba a notarse en la actitud de los pacientes. En medio de un entorno cargado de tensión, aquel gesto de humanidad era un pequeño recordatorio de que no todo debía resolverse mediante confrontación. Pero el eje central volvía a concentrarse en Gabriel. Decidió enfrentar a Beatriz una vez más, no con engaños ni amenazas, sino con una oferta definitiva. La reunión estuvo marcada por un silencio denso, casi insoportable. Él habló con frialdad, exponiendo cifras, condiciones, límites. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando respondió, lo hizo con la misma serenidad que lo había desarmado desde el inicio. La nueva exigencia no era solo económica, implicaba condiciones adicionales que aseguraban su salida definitiva de Toledo. Gabriel comprendió que, para recuperar el control, debía aceptar una concesión mayor de la prevista. Pero hacerlo implicaba admitir que había sido superado en su propio terreno. Al caer la tarde, el abogado sintió por primera vez que la partida no se resolvía únicamente con estrategia. Había un componente emocional que no había considerado: el resentimiento acumulado, la necesidad de reivindicación de Beatriz, la firmeza inesperada de Chloe y Marta, la neutralidad calculada de don Agustín. La ciudad seguía latiendo con aparente normalidad, pero bajo esa superficie se acumulaban decisiones que podían alterar el equilibrio general. El crédito negado, las disputas internas, las tensiones familiares y la amenaza latente del certificado de matrimonio formaban parte de un mismo entramado. Gabriel sabía que debía actuar pronto. Cada demora ampliaba el riesgo. Y aunque aún intentaba convencerse de que tenía el control, empezaba a aceptar que la libertad que siempre defendió estaba condicionada por verdades que ya no podía ignorar. Porque en esta historia, las trampas no solo revelan la astucia de quien las tiende, sino también sus límites. Y Gabriel está cada vez más cerca de descubrir hasta dónde puede sostener su fachada antes de que la realidad termine por derribarla. La noche cayó sobre Toledo con una sensación de desenlace inminente. No era el estruendo de un escándalo lo que amenazaba con romper el equilibrio, sino algo más silencioso: la conciencia de que cada decisión tomada en los últimos días empezaba a encajar como piezas inevitables de un mismo mecanismo. Y en el centro de ese engranaje, Gabriel entendía que su margen de maniobra se había reducido a un punto crítico.
El último encuentro con Beatriz había sido definitivo. No hubo dramatismos ni gritos, solo una claridad implacable. Ella no pensaba retroceder, no pensaba aceptar menos, no pensaba desaparecer hasta que sus condiciones fueran satisfechas. Gabriel, acostumbrado a negociar desde la superioridad, sintió por primera vez que la balanza se inclinaba en sentido contrario. Aquella serenidad de Beatriz no era arrogancia, era seguridad. En su despacho, el abogado permaneció largo rato en silencio, contemplando el vacío entre sus manos. No era solo el certificado de matrimonio lo que necesitaba recuperar, sino la sensación de control que lo había definido siempre. Pero esa noche comprendió que el control no siempre depende de la astucia, sino también de la capacidad de reconocer cuándo se ha llegado al límite. Mientras tanto, en la fábrica, el ambiente reflejaba un equilibrio frágil. Chloe sostenía su decisión con la misma firmeza del primer día. La readmisión de Merche ya no era tema de debate moral, sino de resistencia práctica. Las cifras eran complicadas, pero su liderazgo no se basaba únicamente en resultados económicos. Era una cuestión de coherencia, y esa coherencia empezaba a consolidar su posición frente a quienes intentaban presionarla. A su vez, Marta sentía que el silencio de don Agustín le daba un respiro, pero no bajaba la guardia. Había aprendido que en Toledo las palabras no dichas pueden pesar tanto como las pronunciadas. Sin embargo, la negativa del párroco a respaldar a Gabriel marcaba un cambio significativo en el equilibrio de fuerzas. Aquella neutralidad era, en el fondo, una forma de desautorizar la cruzada del abogado. Precisamente en ese contexto, la discusión entre Andrés y Pablo comenzó a transformarse. No porque desaparecieran las diferencias, sino porque ambos comprendieron que la tensión interna podía debilitar a la fábrica más que cualquier amenaza externa. Aunque no hubo reconciliación abierta, sí surgió una conciencia compartida de que el conflicto debía manejarse con mayor prudencia. En paralelo, Tasio dio el primer paso concreto hacia la reconciliación con Carmen. No fue un gesto grandilocuente, sino una decisión práctica: reorganizar horarios, priorizar el tiempo en casa, escuchar más que justificar. Comprendió que la libertad personal no puede sostenerse a costa del vínculo afectivo. Y en esa aceptación, comenzó a recuperar algo que creía perdido. En la colonia, Mabel empezó a encontrar un equilibrio propio. La conversación honesta con Salva no resolvió todas las dudas, pero abrió una puerta distinta: la posibilidad de reconstruir desde la transparencia. La independencia, entendió, no significaba aislarse, sino asumir consecuencias sin huir de ellas. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel Salazar y Luz consolidaban una dinámica más armónica. La empatía, aplicada con constancia, transformaba pequeñas tensiones en oportunidades de aprendizaje. En medio de tantas fricciones externas, aquel espacio se convertía en un refugio donde la humanidad aún prevalecía. Pero el capítulo culmina inevitablemente en la figura de Gabriel. Frente a la exigencia final de Beatriz, tomó una decisión que marcará el rumbo inmediato de su destino. No fue un acto impulsivo, sino un cálculo frío: aceptar las condiciones para recuperar el certificado y cerrar esa etapa antes de que el escándalo fuera irreversible. Sin embargo, esa aceptación no se sintió como victoria. Fue más bien un reconocimiento tácito de que su trampa había fracasado y que la partida había tenido un coste superior al previsto. Gabriel recupera el documento, sí, pero pierde algo más intangible: la certeza de que siempre puede manipular el tablero a su antojo. La ciudad no estalla, no se hunde, no se paraliza. Pero algo ha cambiado. Las posiciones se han redefinido. Chloe y Marta han demostrado que no se dejan intimidar. Don Agustín ha elegido proteger su parroquia antes que servir a intereses personales. Andrés y Pablo han vislumbrado la necesidad de equilibrio. Tasio ha comprendido el precio de la distancia. Mabel ha iniciado su camino hacia la autonomía real. Y Gabriel, al sostener finalmente el certificado entre sus manos, comprende que la libertad que tanto defendía no consiste en dominar a los demás, sino en enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Porque en Sueños de Libertad, cada trampa deja huellas. Y aunque algunas partidas se cierren, las cicatrices de la estrategia permanecen, recordando que el poder no siempre garantiza la victoria, y que a veces, la mayor derrota es descubrir que uno ya no controla su propio destino.